Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder llegar a vuestra vida a través de nuestro canal de YouTube. Este programa, Una Voz en el Desierto, hoy con un tema muy interesante que se titula Fortalece tu ánimo. Como palabra clave vamos a tomar Proverbios capítulo 18, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Amén. Cuando hablamos de la palabra ánimo y buscamos su significado, es el siguiente: es el valor, en la energía para superar dificultades, es la voluntad para emprender una cosa. Eso es ánimo, es un valor, eso es una energía que tenemos para nosotros enfrentar las dificultades. Cuando hablamos de dificultades, muchas veces no queremos que lleguen aún las adversidades en nuestra vida, y nos damos cuenta que en nuestra vida vamos a tener siempre adversidades. Fue el mismo Jesús el que le dijo a los discípulos: es imposible que no vengan tropiezos. Dice la palabra de Dios que los tropiezos comenzaron a partir de la desobediencia del hombre. En el jardín del Edén, el hombre vivía en paz, en relación con Dios. Sin embargo, la desobediencia trajo que la tierra fuera maldecida y que también hubiese juicio para el hombre, para la mujer. Y dice la palabra de Dios que por eso, por causa del pecado, el hombre se enferma. Aún el hombre muere, que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, nos damos cuenta que el Dios puso en el hombre esa energía. Dios puso en el hombre ese soplo, ese valor para poder enfrentar las adversidades. Y es bien importante porque a la luz de las Escrituras es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesucristo que en ocasiones llama a los discípulos y les dice: no teman, les dice: tened ánimo. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros tengamos esa fuerza, desea que tengamos ese ánimo para enfrentar las dificultades, porque es el desánimo el que nos lleva a detenernos, es el desánimo el que nos lleva a que nosotros no podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso en esta hora podemos entender que Dios nos está llamando a fortalecer el ánimo, a fortalecer la fuerza para poder tener ese ánimo para poder enfrentar las adversidades. Amén. Muy importante, porque cuando nosotros nos desanimamos, una de las cosas que nos pasa es que nosotros dejamos de edificar. Dios nos ha llamado a edificar nuestra vida. La palabra de Dios inclusive dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A la luz de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos edificar en nuestra vida, podemos edificar en nuestra familia, podemos edificar en la ciudad, aún en el ministerio donde Dios nos ha puesto. Pero cuando viene a nuestra vida el desánimo, una de las cosas que nos ocurre es que nosotros nos detenemos en la edificación. Podemos comenzar, podemos estar a mitad de la edificación, pero el desánimo va a hacer que nosotros podamos detenernos en la edificación. Amén. Alguien dijo que la cuña del enemigo es el desánimo. Tú puedes tomar una cuña y tú la puedes poner, inclusive la puedes poner en una puerta, y cuando tú comienzas en una puerta que está abierta, tú pones una cuña y comienzas a golpear esa cuña para que ella comience a entrar debajo de la puerta. Te vas a dar cuenta que es posible que esa puerta sea arrancada por los golpes y también por la cuña. No permitas que el enemigo ponga esa cuña en tu vida. No permitamos que el enemigo llegue con el desánimo, que tu vida pueda desanimarse. ¿Por qué? Porque vas a detenerte. Amén. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Y en la Escritura, en el libro de Nehemías, capítulo 4, donde da directamente esta verdad. Nehemías llamado, dice la palabra, Dios respalda a Nehemías. Nehemías deja palacio y va a Jerusalén a edificar, a reedificar los muros de Jerusalén. Cuando llega y dice que da una palabra, dice que tiene un respaldo de Dios, y el pueblo se alista para comenzar aquella reedificación. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Amén. El pueblo oyó la voz de Nehemías, sabía que Nehemías tenía un respaldo de Dios y el pueblo comenzó a reedificar. Y dice la palabra que estando los muros a la mitad, llegaron porque el pueblo tuvo ánimo, tuvo fuerza, tuvo energía para poder enfrentar las dificultades. Pero ¿qué es lo que pasa? Sanballat, Tobías, los árabes, dice que se comienzan a levantarse. Dice la palabra de Dios que hubo violencia, dice la palabra de Dios que hubo persecución, y entonces el pueblo puede desanimarse. Y los primeros que se desaniman, dice que fue la tribu de Judá. Bendito sea el Señor. Amén. Nehemías 4:10 dice así: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Y dice que dijo, y no podemos edificar el muro. Amén. Quiero decirte que muchos para estos días han comenzado a reedificar el muro y estando el muro a la mitad. ¿Debido a qué? Debido a la violencia, debido a las circunstancias, debido a la adversidad, han dicho, mi fuerza han decaído. Por lo tanto, no voy a poder llegar a donde Dios me llamó. Hay algunos que en ocasiones comienzan el ministerio, comienzan un negocio, algunos que en ocasiones comienzan a trabajar y en medio de la prueba, e inclusive en medio también de la adversidad, ahí se desaniman y al desanimarse entregan una posición, entregan el ministerio e inclusive pueden entregar el negocio. ¿Por qué? Porque se han desanimado, han llegado a perder la fuerza, perder la energía. Pero te digo en esta noche, Dios quiere que tú te fortalezcas en el ánimo, porque si tú comenzaste a reedificar y los muros están por la mitad, tú vas a terminar de reedificar esos muros, porque es el propósito de Dios que tú comiences y que tú termines. El enemigo va a hacer que tú y yo nos desanimemos para que no podamos terminar, pero Dios te dice en esta noche, anímate. Dios te dice en esta noche lo que Dios le dijo al pueblo a través de Nehemías, porque el pueblo, dice la palabra, se desanimó, pero Nehemías le habló al pueblo. Y cuando Nehemías le habló al pueblo, en Nehemías capítulo 4, 14, en ese mismo capítulo, Nehemías le da esa inyección de la palabra de Dios y le dice, recuerden que el Señor es fuerte, recuerden que el Señor es grande. Dice la palabra, después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande, temible, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead también por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así que el pueblo se fortaleció y fueron a los muros, algunos vigilaban, otros reedificaban, hasta que en 52 días aquellos muros fueron levantados. ¿Por qué? Porque aunque llegó el desánimo, hubo un hombre que dio una palabra. Ellos pusieron la vista en el Señor y el desánimo fue echado fuera. Si tú te has detenido en este tiempo por causa del desánimo, levántate, oye la voz de Dios y continúa edificando tu vida, tu casa, porque hay muchas cosas por conquistar. El desánimo no solamente nos detiene, sino que el desánimo en ocasiones nos lleva a decirle al Señor, basta ya. Amén. Y hay muchos que han dicho, basta ya. No solamente se han detenido, sino que han dicho, basta ya. Y eso es algo que para nuestra vida, va a traer muchos obstáculos. Porque Dios nos ha prometido fortalecernos y también su propósito se cumpla en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que fue en la vida del profeta Elías. Dice la Biblia que Elías era el profeta de fuego, el hombre que pudo retar al enemigo, el hombre que pudo pararse delante de más de 400 profetas de Baal, el hombre que dice que después de orar, fuego del cielo consumió aquel altar. Y dice que Elías pudo matar, quitarle la vida a aquellos profetas. Pero se levanta Jezabel, amén. Se levanta aquella mujer diabólica y jura por sus dioses de que él iba a morir. Elías teme y dice la palabra de Dios que Elías se desanima. Y cuando Elías teme y Elías se desanima, va debajo de un enebro. Y debajo de un enebro, Elías le dice al Señor, basta ya, yo he quedado solo. Amén. Y ahí es algo muy impresionante en nuestra vida, porque el desánimo nos va a llevar a la soledad. El desánimo nos va a llevar a que nosotros sintamos que estamos solos, que nadie nos ama, que hemos perdido la batalla, aún que no somos mejores que nuestros padres.
Es el desánimo que nos lleva a decirle al Señor, basta ya. Pero hoy Dios nos está diciendo que para ese desánimo Él tiene una palabra para tu vida y una palabra para mi vida. Amén. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4, lo vemos en las Escrituras. Amén. Dice, y él fue por el desierto un día camino, y dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quiero decirte que cuando Dios pudo escuchar lo que Elías estaba expresando, no fue productivo para la vida de Elías y fue triste también para el Señor, porque había un plan para Elías, un plan que no había terminado. Quiero decirte que solo Dios sabe los días finales de nuestra vida, solo Dios sabe nuestro principio y aún nuestro final, y nuestro final será glorioso. Pero es el desánimo el que quiere empañar la gloria que Dios ha preparado para nuestro final. Hay algunos que para estos días han dicho en el matrimonio, basta ya. Hay algunos que en estos días han dicho en un negocio, basta ya. Hay algunos que dicen aún en un ministerio, basta ya. Y se han tirado, han ido a la soledad, han buscado un enebro y le han dicho al Señor, yo he quedado decepcionado, pero hoy Dios nos levanta. Y dice la palabra que allí Dios envió a aquel ángel. Ahí hubo una torta preparada, ahí hubo agua preparada. Y dice la palabra que le dijo a Elías, Elías, come y bebe porque el largo camino te resta. Y dice la palabra de Dios que al comer, dice la palabra de Dios que también al beber, Elías camina 40 días y 40 noches. Y dice la palabra que continúa en ese proyecto de donde él dijo, basta ya, todavía queda una milla. Quiero decirte en esta noche, si le has dicho basta ya al Señor, Dios puede hacer cosas poderosas en tu vida y también en tu ministerio. Si le has dicho basta ya a tu matrimonio, Dios restaura tu matrimonio. Solo tienes que ir a la palabra, solo tienes que ir a Jesús, el pan de vida, el agua viva, beber del Señor, aún comer de la palabra y levantarte y caminar, porque largo camino te resta. Amén. Es el desánimo en nuestra vida que no solamente nos detiene, es el desánimo que no solamente puede que nosotros digamos al Señor basta ya, sino es el desánimo que puede llevarnos a una cueva, nos puede llevar a una cueva. Y dice la palabra que Elías caminó 40 días y caminó 40 noches, pero allí fue y se introdujo en una cueva. Y Dios quiere sacarnos de la cueva. La cueva es guarida de ladrones. La cueva no es hábitat de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios permitió que David fuese a una cueva, pero de una cueva Dios sacó a David y lo sacó ¿a dónde? A palacio. Porque Dios quiere que nosotros podamos ser luz de este mundo. Dios quiere que podamos testificar. Dios quiere que podamos ser útiles en su obra. Por lo tanto, Elías llegó delante de la presencia de Dios, allá al monte, y dice la palabra que buscó una cueva. Pero a la cueva fue Dios y Dios sacó a Elías de aquella cueva. Dice la palabra de Dios que Elías pudo experimentar la voz de Dios cuando le llama, estando él en una cueva que lo había, ¿qué cosa? Llevado el desánimo. Quería excluirlo, quería verdaderamente encerrarlo, pero allí Dios lo llama. Amén. Dice la palabra de Dios, Primero de Reyes 19:9, que Dios le dijo a Elías, y allí se metió en una cueva. Elías se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Dios le dijo, ¿qué tú haces aquí, Elías? Dios no quiere que estés encerrado. Dios no quiere que estés deprimido. Dios no quiere que estés desanimado. Dios verdaderamente lo que está pidiendo de nuestra vida es que estemos activos. Porque es el desánimo que nos lleva a que nosotros seamos negligentes. Es el desánimo el que nos lleva a que seamos perezosos, a que nosotros podamos caer en el dormitar. Es el desánimo el que nos lleva a que nosotros podamos detenernos e inclusive decirle basta ya, pero excluirnos y separarnos de su proyecto. Pero ahí Dios nos llama. Y cuando Dios llamó a Elías, dice la palabra de Dios que Dios fue claro. Dios dice que permitió que Elías escuchara un viento. Dice la palabra de Dios que Dios permitió que Elías escuchara truenos. Es más, dice la palabra de Dios que hubo terremoto.
pero sin embargo hubo fuego, pero en ninguna de estas cosas estaba Dios. Dice la palabra que hubo un silbo apacible. Y cuando aquel silbo apacible Elías lo pudo sentir, lo pudo experimentar, dice que se levantó y se cubrió, y ahí Dios le da la palabra, Dios le da el rema. Porque cuando tú estás desanimado, cuando yo estoy desanimado, no necesitamos el trueno, no necesitamos el fuego, no necesitamos el viento. Cuando estamos desanimados y hemos caído en una cueva, nosotros necesitamos el silbo apacible. Necesitamos el silbo apacible de una palabra dulce de parte de Dios, pero de una palabra profunda. Porque el trueno, el fuego, el viento, muchas veces lo que estimula son nuestros sentimientos. Y sí, podemos levantarnos después de una palabra profética en el trueno, pero vamos a seguir en la depresión. Pero cuando llega una palabra profunda, cuando viene a nuestra vida el propósito de Dios, cuando viene a nuestra vida la revelación, viene a nuestra vida la iluminación de las Escrituras, vemos lo que Dios quiere para nuestra vida a través de las Escrituras, esa palabra dulce que llega a lo más profundo de nuestro corazón, eso nos levanta. Eso nos levanta, y cuando nos levanta echamos fuera el desánimo y nosotros podemos hacer el proyecto de Dios para nuestra vida, aunque sea el último proyecto. Elías se levanta y puede ungir a 3 hombres, e inclusive puede ungir a Eliseo para que Eliseo continuara su ministerio. Es decir, que el ministerio de Elías no termina en el desánimo, no, el ministerio de Elías termina en carro de fuego, termina siendo levantado a la presencia de Dios, porque Dios lo saca de una cueva y dice la palabra que le da un rema donde él se mueve en esa palabra. Y dice que su ministerio termina en todo éxito. Hoy Dios nos está diciendo, echa fuera el desánimo. Los días que vivimos son días difíciles, días peligrosos. Repetimos, son los postreros días, es el fin del siglo, pero Dios nos da una palabra, Dios fortalece nuestra fe y Dios nos dice esa energía, ese valor que tienes que tener para que puedas enfrentar las dificultades, la adversidad, tienes que activarlo, y lo vas a activar con la palabra de Dios. Amén. Lo vas a activar en la palabra de Dios dulce en el corazón, para que puedas continuar haciendo el propósito de Dios. Amén. Es el apóstol Pablo el que llama a la iglesia, y cuando Pablo llama a la iglesia, Pablo le dice a la iglesia en las Escrituras, dice la palabra: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, que el doble ánimo lleva a que nuestro corazón pueda empañarse. Pero cuando el doble ánimo llega a nuestra vida, el desánimo llega a nuestra vida, la palabra llega al corazón, y cuando llega al corazón, esa palabra de Dios cultiva nuestro corazón y podemos continuar. Amén. Dice la palabra, Hechos capítulo 27, versículo 25. Y Dios le dio una palabra al apóstol Pablo cuando estaba en aquel naufragio. Dice la palabra: por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Así que Pablo le dice, en medio de la adversidad, en medio de aquel naufragio, Pablo le dice a aquellos hombres que estaban con él: Dios me ha visitado y la nave se va a destruir, pero sin embargo no va a haber pérdida de vida. Quiero decirte que hoy se puede destruir todo lo que esté a nuestro alrededor, pero mi alma está escondida en Dios. Animémonos, porque lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir, y esa confianza en la palabra es la que va a hacer que nuestro corazón pueda estar en el fuego de Dios y continuar animado. Pero no solamente continuar animado, sino poder nosotros animar a otros. Amén. Y eso es muy importante. Dios quiere que estemos animados, pero también que nosotros podamos animar a nosotros, animar a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestros hijos, si están jóvenes, si son adultos, tener un rema. Tú como esposo, tener ánimo para tu esposa, tú como esposa, tener ánimo para tu esposo. Como ministro, si eres miembro de una iglesia, tener una palabra de ánimo a vuestros pastores, que aún necesitamos tener esa palabra de parte de miembros, de líderes a nuestra vida. Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo dice en las Escrituras, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
a que permaneciese en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Paulo predicaba su segundo viaje, él hablaba, aún en su primer viaje, él confirmaba y le decía a aquellas iglesias que habían creído: tengan ánimo, porque la palabra se va a cumplir. Hoy Dios te dice: anímate. Hoy te digo en el nombre de Jesús: anímate. Saca esa cuña del enemigo y fortalezcámonos en el Señor, y que nuestro ánimo sea poderoso, fortalecido para esperar al Señor. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. El ánimo del hombre le ayudará a enfrentar la adversidad, pero ¿quién, cómo el hombre va a enfrentar la adversidad? Con un ánimo caído. Cierra tus ojos. Oramos en esta noche para que nuestro ánimo sea fervoroso, podamos estar constantes y animar a otros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra. Un ánimo fuerte, un ánimo, Señor Dios, que pueda permanecer en nuestras vidas para tener el impulso, la fuerza de poder predicar y poder tener, Señor, una palabra. El desánimo nos detiene. El desánimo nos lleva a decir: basta ya. Aún el desánimo, Señor, nos lleva a ser excluido, a estar metido en una cueva. Pero tú nos llamas, tú nos sacas, y la palabra en nuestra vida nos orienta, nos enfoca para esperarte. Bendice a tu pueblo y hoy nos animamos. Hoy podemos estar animados, pero también, Señor, animar a los que están a nuestros alrededor. Bendice a tu pueblo y te pedimos que tú nos fortalezcas. Y de esa manera, gozosos, alegres, esperamos tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche.